Listo. Mire, el día de hoy vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Y vamos a hablar de uno de los temas que a usted igual le gusta mucho y le llama la atención, lo que son los poemas, ¿sí? Vamos a hablar un texto literario, en este caso los poemas. ¿Qué tipo de texto literario es los poemas? ¿Quién me dice? Lírico. Lírico, ¿no es cierto? Es un texto de género lírico, ¿sí? Los poemas. Hay diferentes tipos de poemas, ¿no es cierto? Los más conocidos obviamente son los de amor, pero hay distintos tipos de poemas. Entonces, vamos a continuar hablando de este tipo de género. Le voy a poner compartir la pantalla. Permítanme, por favor. Dame un ratito, déjeme avanzar. Listo. Y vamos a hablar de qué se tratan estos poemas, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, Sofi, leyendo, por favor? Sofi, ¿qué nos dice? ¿De qué trata? Tratan los poemas? Siga. Como los poemas son textos líricos, siempre muestran los sentimientos y las emociones del poeta. Dependen mucho a veces de los estados de ánimo de quien escribe. Ya, listo. Entonces, mire, dice que primero, ¿no es cierto? Estos textos, estos poemas que hablamos de género lírico, muestran, dice generalmente, los sentimientos y las emociones, los sentimientos y las emociones de la persona, en este caso de los poetas, o de la persona que crea estos poemas, ¿sí? Entonces también dice que depende muchas veces del estado de ánimo de quien escribe. Por ahí, por ejemplo, alguien, si está, por ejemplo, en un estado de ánimo alegre o lo que sea, sus poemas van a ser alegres, ¿no es cierto? Pero hay a veces también poemas muy tristes, ¿sí? Porque han tenido alguna decepción, algún problema. Entonces, depende mucho de ese estado de ánimo también de quien escribe estos poemas, ¿sí? Y vamos a ver qué elementos son los que le componen a estos poemas. Ah, no copie nada todavía, por favor. Listo, vamos acá. Dice, ¿qué es un poema? Entonces vamos a ir partiendo desde aquí y vamos a ir viendo qué es, a qué se refiere y qué elementos en forma general tiene. Ayúdeme, Gina, ¿qué nos dice el primero? Es un texto literario, poético o lírico. Ya, ¿no es cierto? Hablamos del género poético, lírico, que viene a ser lo mismo. ¿Listo? Gracias. Ayúdeme, Junior. ¿Qué nos dice el siguiente? El propósito del poema es expresar o provocar un sentimiento o emoción en el lector. Ya, entonces mire, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que tiene como propósito expresar, ¿no es cierto?, lo que son sus sentimientos, sus emociones, ¿sí? Obviamente de la persona que escribe o también quiere transmitir, ¿no es cierto?, a las otras personas. Muy bien. Ayúdeme, por favor, Alejandra, ¿qué nos dice la siguiente? Oye, ha dejado el estuco ahí, ya no va a hacer Los eso y va a poemas subir a hacer componen otro. generalmente Y de el tres estuco está elementos. ahí, se va a dañar. ¿Ya? Dice que los poemas se componen generalmente de tres elementos, ¿no es cierto? De lo que es una estrofa, de que son versos y tienen rimas, ¿sí? Estrofas hablamos, ¿no es cierto? Del texto, ¿no es cierto? Vienen en distintas estrofas. Hay poemas cortitos que solamente tienen una estrofa, otros tienen dos. Viene escrito en tipo verso y sobre todo hay algunos poemas que vienen rimados, ¿sí? Listo, ayúdeme por favor, Tatiana, ¿qué nos dice la siguiente? Las estrofas son conjuntos de versos. Ya, las estrofas son conjuntos de versos, ¿no es cierto? Es lo que yo le decía. Por ejemplo, vienen, ¿no es cierto? Hay poemas muy cortitos que solamente vienen en una estrofa y un verso, pero hay poemas muy largos que tienen distintas estrofas, distintos versos, ¿sí? Y como les digo, algunos vienen, muchos de los poemas vienen rimadas las palabras, ¿sí? Ayúdenme, por favor, por acá la siguiente. Odalis. Ya, los versos están formados por oraciones o frases cortas que se escriben en cada línea del poema. Listo. Mire, en cambio acá ya los versos nos dicen, ¿no es cierto?, formadas por oraciones o frases cortas, ¿sí?
que se escriben obviamente en cada línea del poema. Eso forman, ¿no es cierto? Estas oraciones, del conjunto de estas oraciones formamos lo que es un verso. Y vamos a ver la última, que es la rima. Dígame, Mónica Vázquez, ¿qué nos habla de la rima? Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos en sí. Entre sí, ¿no es cierto? Nos habla de, dice que es la igualdad o semejanza de sonidos. Es lo que decíamos, hay palabras, ¿no es cierto?, que riman en los versos o en estos poemas. ¿Listo? Entonces, mire, en primera parte, estos poemas están compuestos de estos tres elementos principales, ¿sí? Lo que es una estrofa, lo que es un verso y lo que es una rima, ¿sí? Todos estos elementos forman un poema. Obviamente, después de estos hay elementos más cortos ya en la parte del contenido del poema, ¿sí? Y ahí hablamos ya del lenguaje y hablamos del ritmo que debe tener. Entonces, ahora vamos en forma general. Por ejemplo, de ustedes que están aquí, ¿quién por ahí tiene un poema o se sabe un poema corto? Alguien que se sepa un poema, alguien decía, a ver, alguien que se sepa un poema por ahí cortito. No, nadie se sabe poemas. ¿Alguien? A ver, dale, te escucho. A ver, era del cielo cayó una rosa, mi mamita lo cogió, se puso en el cabello y qué bonita que quedó. Muy bien, mire, este es un poema corto, ¿no es cierto? ¿Cuántos versos tiene? ¿Cuántos versos tiene este poema que ella nos acaba de decir? Tiene una estrofa y tiene, ¿cuántos versos alguien ya lo iba a decir? 5. 4. Ya, ¿no es cierto? Dice que los versos están formados por oraciones o frases cortas. Si hablamos de lo que dice, del cielo cayó una rosa, podemos estar hablando que es 1, ¿no es cierto? Mi mamita la cogió. 2, se puso en su cabecita y qué bonita que quedó. Entonces hablamos de... Es 4, yo qué dije. 4, correcto, ¿no es cierto? Y de estrofas solamente está una estrofa nada más. Listo, entonces mire, ¿y esta tiene es rimado? ¿Tiene palabras rimadas o no tiene palabras rimadas? Sí tiene. Sí, Sí, ¿no es cierto? Sí rima, todo este verso es un verso rimado, ¿sí? Entonces mire cómo se van formando los poemas. Listo, ¿alguien que nos quiera compartir otro poema? ¿Alguien que conozca por ahí otro poema? yo le hice, A ver, dale. una rosa es una flor, un tesoro una fortuna, y alguien como tú no la cambio por ninguna. Ya, muy bien, miren, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro poema corto, ¿no es cierto? Muy bonito, muy bien, mire. Entonces, a eso, ese es el tema que vamos a empezar a hablar, lo que son todo lo que habla de los poemas. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer en estos momentos? En su cuaderno, coloque por favor la fecha del día de hoy. Coloque por favor la fecha del día de hoy. Sí, ponga por favor. Y usted me va a hacer, ahora usted, yo ya no le voy a poner el organizador gráfico, sino ahora usted me va a hacer un organizador gráfico de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier tipo, su creatividad, que nos hable acerca de los poemas, que tenga que es un concepto de poema, y que me escriba los elementos que tienen, los elementos generales de un poema. ¿Listo? Un organizador gráfico usted va a crear acerca de lo que acabamos de hablar. ¿De qué se trata? Que es un poema, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que son textos líricos que siempre muestran los sentimientos y las emociones del poeta. Ya habíamos dicho que depende mucho del estado de ánimo, ¿no es cierto?, de la persona que lo escribe. ¿Cualquiera podrá escribir poemas? ¿Qué cree usted? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Cualquiera puede hacer. Obviamente, ya una persona... necesaria. Exacto, ¿no es cierto? Muchas veces, mira, hay muchas personas creativas, ¿sí? Que les encanta escribir, ¿sí? No tiene generado como profesión todavía el escribir, no es un poeta famoso, pero usted puede, ¿no es cierto?, escribir. Hay muchas personas que se dedican a escribir. Yo he visto, por ejemplo, hay jóvenes
que inclusive ya van haciendo un tipo de libro, tienen en un cuaderno, en hojas y escriben y depende que la situación que le vaya pasando, va escribiendo. Entonces, cualquier persona lo puede hacer, ¿sí? Y lo podemos ir viendo, ¿no es cierto? Depende mucho de qué le queremos dar, de qué sentimiento queremos expresar o qué emoción podemos expresar a través de estos poemas. ¿Listo? Y usted también en el mismo organizador pues debe estar compuesto, no va a copiar textualmente lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? Si hablamos de un organizador gráfico, estamos hablando de ciertas palabras claves que van formando, ¿no es cierto?, este organizador gráfico. Entonces, ya les voy preguntando que me vayan compartiendo cómo les va quedando el organizador gráfico, qué nomás pusieron. Y acá, en cambio, hablamos, ¿no es cierto?, del poema. Primero ya sabemos que es un texto lírico, ¿sí? De género lírico. Luego hablamos, ¿no es cierto?, que el propósito principal es expresar, ¿sí?, esos sentimientos, de estas emociones. Y obviamente están compuestos por estos tres elementos en forma general. Lo que es una estrofa, ¿sí?, las estrofas, lo que son los versos y lo que son las rimas, ¿sí? Entonces ahí váyale usted generando la idea de cómo le va quedando este organizador. Y luego ya tenemos, ¿no es cierto?, acá el concepto de cada uno de estos, lo que nos habla, ¿no es cierto? Las estrofas son los conjuntos de versos. Todos los versos que usted forma, pues va formando una estrofa. Obviamente estos versos están formados por oraciones o frases cortas, ¿sí?, que se deben escribir en cada línea del poema, ¿sí? Si hablamos, no ponemos en los poemas, no son frases larguísimas, sino más bien son cortas, que pues expresan estos sentimientos y estas emociones que tiene el lector o quiere transmitir, ¿sí? Y hablamos, ¿no es cierto?, de las rimas, como hemos dicho que es obviamente la igualdad de los sonidos o semejantes. Vamos rimando ciertas palabras en los versos. Listo, entonces vaya por favor generando usted su organizador gráfico en su cuaderno. Grupo de palabras compuestas. Estrofa, grupo de versos unidos por ciertos criterios. Métrica es el número de sílabas y ritmo es una característica más importante de la poesía. Los tipos son dramática, tragedia, comedia y es una manifestación de belleza de los sentimientos por medio de las palabras. Muy bien, excelente. Mira, ya nos sacó un poquito más. Ella, bueno, me imagino que investigaste un poquito más, ¿no es cierto? Ahí ya nos compartió un poquito más de qué nomás podemos ver, de qué tipos nomás podemos tener. Ya nos dice, ¿no es cierto? Comedia, dramáticos. Entonces, mire, muy bien, gracias. ¿Alguien más que ya terminó? ¿Cuál es tu nombre, mija? Malena Lobato. Lobato, listo. ¿Alguien más que ya haya terminado y nos quiera compartir? A ver, Anaí, dale. Sigan ahí. Ok, yo hice casi parecido. Ya no importa, dale. Los poemas y pues el poema, además de ser un texto literario de género lírico, demuestra los sentimientos del poeta y también puede basarse en el estado de ánimo de cada persona. Abajo puse, es un texto literario o poético. ¿Cuál es el propósito? Expresar o provocar un sentimiento o emoción. Sus elementos, las estrofas, versos y rimas. Estrofas es un conjunto de versos. ¿De qué están formados los versos? Por oraciones o frases cortas. La rima es igual o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Ya. Listo, muy bien, Anaí. Gracias, excelente. Listo, chicos, me voy a salir el compartir pantalla, ¿sí? Entonces, usted ya debe haber generado su organizador gráfico basado en lo que es un poema. Entonces, mire, ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Escuche, por favor, para la siguiente clase, bueno, no mañana, porque mañana tenemos lo que es la evaluación, pero para la siguiente clase de la próxima semana, usted va debajo de este organizador gráfico, me va a escribir, o si es que quiere pegar, no hay problema, pero todos deben tener un poema, ¿sí? Y ese poema va a ser expuesto la siguiente clase. Todos tienen que exponer el poema, ¿sí? Absolutamente todos. Si no nos alcanza una hora, haremos en la otra hora. Pero para el martes. Sí, sería para el martes después del feriado, porque el lunes tenemos feriado. Sería para el martes, usted va a tener un poema, ¿sí? Ahora,
Yo le digo, puede ser usted el poema que usted, hay personas que les gusta escribir, puede escribirlo usted, puede copiarlo, ¿sí? Depende de cualquier, pero un poema corto, no muy largo, ¿sí? Para que nos comparta y nos explique la siguiente clase. Entonces, ahí viene su participación y su actuación, todos tienen que hacer, ¿sí? Esa es una nota que yo le voy a poner de su participación al momento que usted nos vaya diciendo el poema, ¿sí? Entonces, no se olvide para la otra clase tener un poema, ¿sí? Ya sea escrito por usted, ya sea copiado, véale usted, pero que no sea muy largo, ¿sí? Nos queda un minuto. ¿Alguien más que nos quiera compartir el organizador gráfico? ¿Quiera hacer participación en clase, actuación en clase? Aproveche, verá que estos puntos de actuación en clase al final le pueden ayudar. A ver, Robinson, ¿le puede a usted ayudar al final? Dele. Ya lo hice, ya. A ver. A ver, yo puse que el poema se considera para referirse a una situación o cosa que se considere esperpéntica, fuera de lugar o particular en un sentido negativo. Por ejemplo, después de perder el partido, su cara era un poema. En los tipos de poema le puse tipos de poema. Tradicionalmente los poemas pertenecen a los géneros literarios de la lírica, la épica, la narrativa y la dramática. En consecuencia existen varios tipos de poema, entre ellos los que están escritos en verso o en prosa, cuyas estructuras internas varían según la rima y el ritmo. Muy bien, Robinson, ¿algo más? Solo Listo, gracias Robinson, muy bien. Entonces, mire cómo usted ya tiene esa capacidad de generar, ¿no es cierto?, los organizadores gráficos, ¿sí?, de el tema. Listo, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Usted va a terminar de hacer, por favor, ese organizador gráfico de los poemas y no se olvide tener o buscar el poema. Dime. No, nada. ¿Seguro? Sí. Ya, pregunte. Entonces, chicos, nos quedamos hasta ahí para la próxima clase. Ya sabe, usted tiene la explicación, nos tiene que dar, cada uno tiene que decir un poema, pero lo debe tener igual en su cuaderno, ¿listo? Y este tema también se va a su portafolio, ¿sí? Por favor, esto va al portafolio. Listo, chicos, nos quedamos hasta ahí.